Mucho gusto. Doctor Joseph Odara, aparte de gran colaborador de Diario Judío, es un verdadero experto en ciencias políticas, muchos años trabajando en México, lógicamente conoce bien todos los sentidos de política en Israel. Entonces, y hoy no podemos separarnos porque aunque le toca a México más cerquita, Israel está íntimamente ligado con Estados Unidos. Y se vive una gran efervescencia porque vienen unas elecciones de lo más sui generis entre Donald Trump, actual presidente que busca la reelección, y Joe Biden, que busca recuperar para los demócratas el gobierno. Joseph, todos hablamos de eso, pero ¿en qué nos afecta a todos los demás? Como si fuera que a todos nos va a cambiar la vida, depende de quién gane. Efectivamente, creo que el certamen electoral en Estados Unidos es muy importante desde el punto de vista israelí. Aquí ocurre yo diría dos paradojas. La primera paradoja es que los israelíes apoyan en su gran mayoría a Trump por razones que puedo explicar un poco más tarde, en tanto que la comunidad judía, especialmente la comunidad judía secular, apoya al Partido Demócrata. Esa es una paradoja muy importante. Y en segundo lugar, el apoyo que se ofrece desde aquí en Israel a Trump no está vinculado con Netanyahu. Por el contrario, hay muchas personas que se oponen a Netanyahu, pero a pesar de ello quisieran ver el triunfo de Biden, a Biden como el nuevo líder a Trump como nuevo líder de Estados Unidos. De todas maneras, hay aquí una división de opiniones entre el judaísmo norteamericano y los israelíes. Oye, en esto acabas de decir algo muy importante, es muy curioso porque todos suponen que si gana Trump es como una fortaleza a mantener los periodos, porque ya son muchos periodos, y contener eternamente a Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel. Es como un espaldarazo a los dos y que eso, y mientras estamos viendo en Israel manifestaciones en contra de Netanyahu, entonces cualquiera diría que los que están en contra de Netanyahu no van a apoyar a Trump. Entonces, ¿cómo se da primero en Israel esa mezcla tan sui generis? Porque efectivamente, Netanyahu por el momento no se apresura con un cuarto torneo electoral porque está esperando la decisión en Estados Unidos. En el caso de que Trump gane las elecciones, no tengo duda que en Israel se va a realizar ese cuarto torneo electoral y Netanyahu tendrá la esperanza de volver a ganar, aunque con alguna minoría, pero volver a ganar y convertirse nuevamente en primer ministro del país. Eso, pero vuelvo a insistir que si por otra parte Biden gana, yo creo que el poder relativo de Netanyahu se verá debilitado y en tal caso la oposición, que es oposición tanto de la derecha como del centro, respecto a Netanyahu se va a fortalecer. ¿por qué en Israel la mayoría quieren que gane Trump, como tú nos dices? Porque, o sea, sabemos de su liga con Israel, la embajada, los acuerdos de paz, su relación con su yerno y su hija con Israel. O sea, hay muchos factores, pero tanto lo quieren en Israel. O sea, todos estos factores son básicos para que quieran que fuera presidente nuevamente. Bueno, sí, hay varias circunstancias que explican esa simpatía de los israelíes o la mayoría de los israelíes con respecto a Trump. En primer lugar, el hecho de que la embajada norteamericana ha sido trasladada a Jerusalén y con eso se da un reconocimiento parcial pero formal a Jerusalén como estado del país, como capital del país, yo creo que es muy importante. Por otra parte, si gana Trump, creo que todo el proceso de paz que hoy se está teniendo lugar en la península arábiga va a ganar muchísima más velocidad. Y en tercer lugar, yo diría que aunque Arabia Saudita
y tanto Bahrein reciban finalmente los aviones 35 que ellos quieren recibir, creo que en el caso de Trump habría un gesto favorable a Israel en términos de un nuevo tipo, mucho más avanzado de avión que sería concedido en forma totalmente excluyente a Israel. Un escenario que no se verificaría en el caso de que Biden gane. Ahora, ¿qué sucedería con Biden? Biden no mantendría las políticas que ha tenido Estados Unidos en ciertas maneras, cambiaría teniendo a su primer ministro, a su vicepresidenta. ¿Cuál sería el camino con Biden si es que llegara a ganar? ¿Qué implicaría para Israel? Porque muchos dicen que gane Trump, que gane Trump, que gane. Pero Biden tiene posibilidad de ganar. Probablemente, yo creo que probablemente Biden va a ganar las elecciones, a menos que se verifique algún viraje radical, inclusive violento. En los últimos días se empieza a hablar de violencia en el día de las elecciones y en los días que sigan, todo tiempo que no se conozcan los resultados. Yo creo que si Biden gana, el status quo se mantiene en Israel. Es decir, existe las relaciones armónicas hasta ahora con respecto a Israel se van a mantener. En segundo lugar, yo creo que las relaciones de paz también con la península arábiga seguirán conservando, pero no habrá ninguna intención positiva, favorable, destacadamente favorable en favor de Israel. Yo creo que la importancia no solamente de Biden, detrás de Biden no hay que olvidarse, va a estar Obama. Y en tal caso, Obama va a presentar y va a imponer una política algo restrictiva con respecto a Israel. Sabemos que además Obama, y bueno, se habla mucho de sus relaciones con Irán, con todos estos gobiernos en este sentido y de los demócratas hacia esto. ¿Qué tan cierto es esto o qué se dice en Israel sobre estos lazos del Partido Demócrata hacia de alguna manera enemigos de Israel? No. En Israel, en verdad, no se ve al Partido Demócrata de ninguna manera como rival o enemigo de Israel, de ninguna manera. Sí, el Partido Demócrata quiere mantener un cierto equilibrio en el Medio Oriente. Probablemente va a normalizar las relaciones con Irán, lo cual va a representar, por supuesto, un peligro estratégico para el país, pero de ninguna manera nadie en Israel ve a Biden como un elemento agresivo, belicoso, hostil a la política israelí. A lo máximo va a pretender equilibrio, cuando en este país, por lo menos con el liderazgo de Netanyahu, lo que se quiere es un desequilibrio en favor del país, de Israel. Que además se ha tenido con Trump definitivamente en todo este momento, aunque los acuerdos de paz fueron curiosamente llegados a esto sin tener que ceder cosas. O sea, los acuerdos, lo más importante, tanto los acuerdos con Emiratos Árabes, con Dubái, etcétera, han llegado a ser acuerdos comerciales de trabajo en conjunto, de conveniencia para ambos, sin tener que ser quién tiene razón, quién no tiene razón, y de buscar acuerdos mutuos. O sea, a diferencia de, o sea, no en beneficio de uno u otro, como muchas veces se han visto cuando se firman tratados de paz. Entonces, eso va un poquito en que Trump también ha buscado un poquito esa estabilidad, podríamos decirlo, o Trump se ha querido salir de alguna manera. O sea, ¿cómo lo ven los israelíes en eso? Porque es una política extraña, no fue la fuerza, fue buscar conveniencia, que también en un momento dado, recordemos que Obama es Nobel de la Paz, en cierto sentido, logró varios acuerdos. ¿Qué podemos esperar con unos demócratas? ¿También se puede lograr esto? Mira, en primer lugar, Isaac, no hay que tener demasiadas ilusiones con respecto al propio Trump. Trump tiene interés en ayudar a Israel, pero no solo a Israel, también a la península árabe, Arabia Saudita, también a Bahrein, tiene intereses.
porque vendiendo los aviones tan sofisticados, Estados Unidos haría un gran negocio desde el punto de vista norteamericano. Y seguramente, perdón, Joseph, y seguramente también tendremos Trump Towers en todos esos países, no hay problema, ahí pegadito. Eso también es importante. Sí, sí, indudablemente. Pero aquí el problema principal para Israel es Irán. ¿En qué medida los Estados Unidos y Europa van a conservar una actitud moderada o tal vez escéptica con respecto a Irán, o por el contrario, le van a permitir a Irán el desarrollo de su capacidad nuclear? En tal caso, estaríamos ante un escenario totalmente distinto, y eso obligaría a Israel y a sus aliados más cercanos a una escalada militar no convencional. No quisiera decir las cosas un poco más explícitamente, pero la idea es de que en el caso de que Irán continúe su carrera nuclear, obligaría a Israel y tal vez a algún país cercano a llegar a un empate atómico en la región. Y cambiando ahora sí, de Israel nos queda bastante más claro, aunque sigue la duda de para los que no quieren a Trump, los que digan que no quieren a Netanyahu, igual quieren a Trump, eso es una parte, pero ¿qué pasa con los judíos americanos? Que sabemos que además tienen un importante peso, tanto en el lobby americano, o sea, en el gobierno, como en el comercio, como por supuesto en muchas cosas hacia Israel. Normalmente el lobby americano ha sido muy pro-Israel, y hoy ha cambiado en muchos sentidos. Entonces, ¿qué pasa con los judíos americanos? ¿Qué has visto tú? Porque gran parte no quieren a Trump. Como ciudadanos americanos, ¿será que ven primero, lógicamente, su ciudadanía, su parte, Estados Unidos, y luego ven Israel? ¿O cómo funciona esto? Porque cualquiera diría, pues lo queremos seguir teniendo ahí. No, tienes muchísima razón. Yo creo que los judíos norteamericanos tienen una simpatía, sino una solidaridad inconmovible con respecto a Israel, sin tomar en cuenta quiénes son los líderes del país. En cualquier caso, están con Israel porque todo tiempo que Israel sea una democracia, en tal caso, la diáspora judía norteamericana, y no solamente la diáspora judía norteamericana, también la latinoamericana, va a adherir de alguna manera, pero de una forma positiva, con Israel. Yo creo que ese temor no, en cierta medida es infundado. Pero si están con Israel y con todo eso, ¿por qué estar con Biden cuando todo el mundo habla que a lo mejor Biden o la pareja con Biden no va a ser lo más pro-Israel, y Trump ha demostrado en cierta manera tener esa simpatía un poco más? ¿Qué sucede con el judaísmo norteamericano? Y también en eso entra mucho su relación con Netanyahu también. No, indudablemente. Yo creo que el judaísmo norteamericano tiene primero una postura positiva con respecto a Israel. Tal vez no será de tanto entusiasmo como en el caso de Trump, pero en cualquier caso no cabe pensar en una ruptura entre la diáspora judía norteamericana e Israel, de ninguna manera. Yo creo que las instituciones judaicas, la agencia judía y otras, van a mantener un puente muy, muy sólido entre Israel y la diáspora norteamericana. Creo que por ese lado no hay lugar para ninguna inquietud. Pero, ¿cuál es la preferencia de que quieran a Biden? No me lo has puesto, sabemos que van a seguir con la relación con Estados Unidos, con Israel, pero entonces, ¿cuál es su simpatía? ¿Por qué prefieren a un Biden que a un Trump? Muchos de la comunidad. Isaac, vuelvo a insistir de que yo entiendo que la gran mayoría de la ciudadanía israelí prefiere a un Trump, sin lugar a duda. Ahora, si tú preguntas, si tu pregunta es ¿por qué hay un cierto sector minoritario que favorece a Biden? Es porque siente si no un desprecio, por lo menos un alejamiento
de las posturas algo machistas, por decirlo en términos mexicanos, o las posturas algo machistas de Trump. Es decir, tienen una actitud negativa, crítica, de censura con respecto a algunos pronunciamientos algo machistas, groseros por parte de Trump. Pero la gente aquí sabe distinguir entre la conducta personal de Trump, que uno tiene sus reservas, con respecto y la postura política de Trump en favor de Jerusalén, en favor de la fortaleza militar de Israel, en favor de una paz que finalmente sea conveniente para Jerusalén. Cuando, Joseph, me quedó una duda, cuando dijiste una minoría apoya a Biden, ¿te refieres a una minoría en Israel? No a los judíos. Una minoría en Israel, efectivamente. Pero ¿qué pasa con los judíos de Estados Unidos? ¿Por qué apoyar a Biden? ¿Por qué estar con Biden? ¿Y qué pasaría con ellos? O sea, ¿cómo ven ellos las dos perspectivas? Porque todos supondríamos que el judaísmo norteamericano tendría que a lo mejor apoyar a Trump, pero sucede todo lo contrario. Están la mayoría, a lo que tenemos entendido, siendo demócratas apoyando a Biden. O sea, porque tradicionalmente los judíos en Estados Unidos han apoyado al Partido Demócrata y ellos creen hasta el día de hoy que el Partido Demócrata es el único que puede garantizar la libertad y la tolerancia a los judíos en Estados Unidos. El temor de muchos judíos en Estados Unidos es que elementos extremistas que se encuentran hoy en el Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump podrían desarrollar tendencias antisemitas. Por lo tanto, prefieren continuar con sus convicciones tradicionales en favor del Partido Demócrata. Eso no quiere decir que una minoría judía no apoye a Trump. Probablemente no apoye a Trump, probablemente sí, pero se trata de una minoría a mi modo de ver. Oye, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo está la relación de hoy en día, para terminar, del mundo judío, de la diáspora, principalmente de Estados Unidos, con la relación con Netanyahu? Porque no es, muchos hablan de que no están tan a favor, tan esto, y por eso también apoyan en parte a Biden. Esto es ya hay una ruptura en ese sentido, hay una separación, una fracturita. ¿Cómo lo ven ustedes desde Israel, lo que es el judaísmo norteamericano y la relación con Netanyahu en ese sentido, que se refleja en las elecciones también? Sí, mira, mi impresión es que los demócratas judíos en Estados Unidos no ven con buenos ojos la inclinación de Netanyahu de postergar, sino cancelar, el juicio que se va a abrir el 1 de enero, a menos que ocurra alguna circunstancia radical en el país. Yo creo que el conglomerado judío norteamericano quisiera ver a Netanyahu enfrentarse con los jueces y que finalmente se sepa la verdad, si realmente ha cometido delitos y debe ser entonces sentenciado, o realmente es un hombre inocente y por lo tanto cabe olvidar el problema. Pues muchísimas gracias, Joseph. Gracias a ti, Isaac. Ha sido muy interesante esto. Veremos qué sucede y veremos qué vuelcos se dan en la política americana con un Trump que a lo mejor ya no puede buscar más reelección. Entonces veremos qué puede hacer o qué va a hacer o cuál va a ser su política posterior a las elecciones si es que él gana, o con un Biden que tampoco estaría buscando una reelección después por edad o por lo que fuera, pero que trataría de darle un giro a lo que hizo Trump en muchos sentidos, y veremos qué sucede tanto con el mundo judío como con, por supuesto, Israel, ¿no? Te agradezco muchísimo, Isaac, por esta oportunidad, y también aprovecho este canal para mandar mis saludos a las comunidades judías de México, con las cuales estuve muy conectado durante los casi de 15 a 20 años de mi vivencia en México, es decir, tanto en Israel como en México, trabajando, como te dije antes, en diferentes instituciones académicas. Pero cada vez que la comunidad me pidió
exponer algún punto de vista o alguna conferencia sobre algún tema histórico, lo hice con mucho gusto. De manera, mis saludos a la comunidad. Pues muchísimas gracias, Joseph. Estaremos teniendo más comunicaciones contigo para analizar otros aspectos de la vida política y social de Israel, de México y todo. Tocamos poquitos puntos ahorita que tienen que ver con las elecciones, pero seguramente hay mucho más detrás de todo esto que podremos estar platicando y por supuesto de los acuerdos, las manifestaciones en Israel y la vida hoy con todo y pandemia en un Israel tan curioso, tan especial y tan querido para muchos, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. De acuerdo.